Comenzamos la concentración del martes 26 de enero de 2021. Como veis, no estamos en la puerta del CIE de Chapadores por motivos del COVID, por motivos del coronavirus, por la pandemia, por la virulencia de la pandemia. Hemos decidido volver a hacer las concentraciones vía virtual. Aprovecho para contar que en marzo ya las hicimos de forma virtual y podéis verlas en nuestro canal de YouTube, al que os invito que también os suscribáis cuando veáis la concentración. La idea de hacer las concentraciones virtuales es para no perder la concentración, para no perder las concentraciones, y que sirva a modo de concentración, que sean virtuales. No queremos que nadie piense o que piense la administración que es porque nos hemos cansado. Lo hacemos simplemente de forma virtual por cuidar y cuidarnos entre todas. Así que comenzamos la concentración. En este momento el CIE de Zapadores Valencia sigue vacío. En este momento es el único CIE de todo el Estado español que está vacío, está sin funcionamiento en este momento. Porque el CIE de Algeciras, que era el Centro de Internamiento de Extranjeros, que junto con Zapadores estaban vacíos también, sabemos que ha reabierto sus puertas y están cerrando a personas desde el pasado miércoles. La idea es que vamos a comenzar un poquito hablando de las noticias que han acontecido durante este mes, desde la última concentración, que fue el día 29 de diciembre, en la puerta del CIE, hasta el día de hoy. Bueno, comentar que en 2020, 2.187 personas perdieron la vida intentando llegar a España, en una Europa que sigue cerrando y sigue siendo una Europa fortaleza. De hecho, el vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios apuesta por un férreo control de fronteras y pone de ejemplo a Estados Unidos y el muro de Trump. Decir que aquí el ministro de Interior ha diseñado un plan para deportar en vuelos charter a las personas migrantes en situación irregular. Seguimos constatando desde la campaña policial de los CIES y el fin de las deportaciones la continua obsesión del ministro Marlaska por seguir deportando incluso en pandemia. Denunciar también que el gobierno español sigue con los mismos errores que cometió en el muelle de Arguineguín, que sabéis que durante varios meses muchas personas que llegaban en patera estuvieron encerradas en un muelle. Bueno, pues ahora las han encerrado en el cate de Barranco Seco y están ahí encerradas más incluso del tiempo reglamentario, más de 72 horas, y también están encerradas en ese cate menores. Además, se ha comentado y se ha denunciado en prensa que tienen las duchas restringidas, que la comida escasea y, como comento, hay también menores. Decir que este año, o sea, que hace el 5 de enero se cumplieron 8 años de la muerte de Idrissa Diallo en el CIE de la Zona Franca, que es el CIE de Barcelona. Decir también que la justicia europea sentencia que no se pueden expulsar a menores no acompañados si no se tiene una familia de acogida adecuada en el país de origen. Como veis, no podemos gritar que queremos el cierre de los CIES, pero si lo queréis gritar en casa, pues estupendamente. Decir también que, según la investigación llevada por el Observatorio Sense Topics de CEAR País Valencià, las personas migrantes y refugiadas han sido las más señaladas como supuestos responsables de propagar el virus. Además de ser los más desprotegidos, también con trabajos más precarios.
Comentar que nos podéis seguir por las redes sociales, nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por Instagram, por el hashtag CIESNO y también en nuestro blog. Una de las denuncias que hemos puesto más graves que hemos hecho este mes es que la Consellería de Integración que debería velar por la tutela de los menores que están ahí encerrados, menores también migrantes, sabemos, y hemos denunciado a través de una respuesta del Defensor del Pueblo que 2 de cada 3 menores que deberían salir, que todos los menores deberían salir con el permiso de residencia, pues 2 de cada 3 menores no se les tramita el permiso de residencia por parte de la Generalitat, por parte de la Consellería de Inclusión. Desde aquí pues lo denunciamos y esperamos que la situación cambie. Hola, soy Aurea de Tanquemes CIE, el nodo de Barcelona de la red estatal por el cierre de los CIE en finas deportaciones. Aquí en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona se ha prohibido las visitas desde que se reanudó la actividad, con lo cual, con la excusa de medidas securitarias por la pandemia, no hay manera de que familiares, allegados o incluso organizaciones que suelen acceder a hablar con internos pueden entrar ahora mismo. Incluso para las abogadas que han intentado entrar a petición de internos para posibles demandas o quejas, se les ha hecho muy difícil la entrada. Lo que sí que sabemos es que a mediados de enero había 57 personas internas en el CIE de Barcelona, todas hombres, y que se habían formado 2 grupos burbuja. Por otro lado, aquí en Barcelona se está preparando, pues igual que en muchos sitios a nivel estatal, acciones para el día 6 de febrero en conmemoración de la matanza en Tarajal. Este año lo que se ha decidido es que se hará un acto en la playa de Badalona, no en Barcelona. De esta manera se descentraliza todo un poco y también porque se quiere juntar la demanda de justicia y reparación y de terminar con las violencias que supone los asesinatos en Tarajal y todos los asesinatos que se están haciendo en fronteras, con la demanda de justicia, investigación y reparación de las personas que murieron en el incendio de una nave ocupada, un asentamiento en Badalona, donde principalmente había personas senegalesas. Han habido un mínimo de 4 muertes y las personas supervivientes están todavía un mes después acampando buscando soluciones. Entonces el acto que se haga en memoria de Tarajal será a mediodía en la playa de Badalona y luego será una marcha que junte esta demanda de justicia con la demanda de justicia a nivel local. Y poco más. Ahora mismo estamos intentando concentrar fuerzas en torno a estos objetivos más concretos y luchando por conseguir volver a entrar en el CIE para poder observar desde dentro qué es lo que está ocurriendo. Bones, sóc el Ramon Térmens, el director de La dona il·legal, la pel·lícula que denuncia tot el maltractament i els abusos de l'estat espanyol en els CIEs de l'estat. Bé, vull agrair tot l'ajut que ens va donar la campanya No als CIE de València, Xavi Torregrossa, l'Adrián Vives, la seva participació en la pel·lícula, també que ens llegeixin la pancarta de la pel·lícula. Bueno, és una lluita duríssima aquesta, espero haver contribuït amb el meu gra de sorra amb la pel·lícula. Pel que respecte a mi, no paro de fer col·loquis arreu de l'estat mostrant la pel·lícula i debatint amb el públic, intentant donar a conèixer aquesta realitat infame que és els CIEs. I espero que un dia la situació canvi i aconseguim guanyar i vèncer l'estat. Gràcies. Hola, voy a intentar hacer un resumen de lo que sabemos actualmente sobre cómo se están realizando las deportaciones en España.
desde el grupo de trabajo sobre vuelos de la campaña estatal por el cierre de los CIEs y las deportaciones, hacemos un seguimiento de este tema, pues con testimonios que nos llegan, prensa, información de los CIEs, información de todos los colectivos locales en cada territorio dentro del Estado español que pueden recabar información al respecto. Ya sabéis que es un tema muy opaco, del que es muy difícil saber realmente lo que pasa y también obtener evidencias para sustentar una denuncia y llegar casos de vulneraciones de derechos pues lejos. Actualmente, después del parón que hubo con la pandemia, a partir de marzo, que se paralizaron todos los vuelos y ferries, etcétera, se reactivaron las deportaciones en noviembre y actualmente todas las rutas habituales se encuentran activas. Con África Occidental, el primer vuelo que hubo es un vuelo macro a Mauritania. A Mauritania, aparte, por el acuerdo que hay con Mauritania, se puede deportar a cualquier persona que se considere que ha partido desde Mauritania en su ruta migratoria, por patera, por ejemplo, con lo cual a través de Mauritania se deporta a personas de Senegal, de Gambia, etc. Se han abierto también las rutas con Magreb, vuelos a Marruecos de forma bastante regular y un barco que salió a Argelia y que el Ministerio se muestra dispuesto a repetir otros dispositivos de deportación a Argelia si lo considera necesario. Digamos que está abierta también esa ruta. A Latinoamérica hubo un primer macro en diciembre a Colombia y República Dominicana y a Europa del Este también. Sabemos de un macro que hubo a Albania y Georgia. Digamos que con esto casi todas las rutas típicas de los vuelos macro ya están abiertas. También sabemos que se están produciendo ya deportaciones en vuelo comercial, un par de personas, 1 o 2 personas acompañadas por policía, con lo cual, digamos, después de la pandemia no ha cambiado nada desde el punto de vista de la lógica del Estado y han reactivado todo lo que tenían en marcha sin ningún replanteamiento y, como ya os contaré, sin grandes consideraciones relacionadas con la pandemia. Se deporta desde Canarias, pero también desde la península. Eso es también importante porque se habla mucho de que se está deportando a la gente que ha llegado en los últimos meses, sobre todo con la crisis canaria. Sí, digamos, son los que están sufriendo más las deportaciones, las están sufriendo desde Canarias y también si se trasladan a la península, siguen estando en riesgo de deportación, pero también se está deportando a gente de la península de otras situaciones, o bien que ha llegado por la ruta del Mar de Alborán, argelinos, marroquíes que llegan por esa ruta, u otras situaciones, personas que han denegado la demanda de asilo recientemente. Y bueno, lo habitual, digamos que hay un riesgo de deportación en todo el territorio español. Con el caso particular de Mali, no tenemos evidencia de que se haya vuelto a deportar gente a Mali, que es un destino al que no, es un destino en guerra, en una situación especial al que no se debería deportar a nadie. La Unión Europea lo considera destino no seguro, pero que se deporta vía Mauritania. Se están deportando malienses hasta marzo. No tenemos evidencias de que se hayan deportado malienses a partir de noviembre. Sin embargo, cuando el Ministerio abrió todas las rutas y negoció con determinados países, pues por ejemplo con Senegal no se produjo un vuelo macro, pero ha negociado para poder hacer uno si lo considera, pues hubo unas declaraciones en las que dijeron que no veían necesario hacer nada directamente con Mali porque ya la vía mauritana, porque en Mauritania se puede deportar a cualquier persona, como he dicho antes, que haya llegado por la ruta marítima desde las costas de Mauritania, ya servía para Mali, con lo cual ellos siguen con la idea de que se puede deportar a Mali a pesar de todas las quejas del Defensor del Pueblo, el criterio internacional y de todas las organizaciones. Se deporta desde los CIEs que están abiertos, y también se han hecho deportaciones express. El vuelo a Latinoamérica, Colombia y República Dominicana, se llenó prácticamente en su totalidad vía deportaciones express
desde calabozos en un contexto bastante terrible. Las deportaciones express, que son deportaciones que se realizan en 72 horas desde el calabozo sin vigilancia judicial, sin autorización judicial, son siempre muy opacas, hay mucha dificultad de acceder a protección, abogados, a intentar defender tu caso, mucho más incluso que en el CIE. Pero bueno, por los testimonios que sabemos, el contexto en las comisarías fue especialmente terrible. Se deporta en vuelos macros, vuelos comerciales, y aunque en barco se llegó a fletar un barco, a pesar de que está cerrada la frontera marítima con Marruecos y Argelia, para deportar a Argelia unas 120 personas. Se pagó la millonada de 200.000 euros a Transmediterránea para fletar un barco exclusivamente para eso. El Ministerio está muy satisfecho de ese piloto. Entonces, aunque preferiría volver a deportar de la manera habitual, es decir, cuando haya ferries normales de pasajeros donde se producen estos contingentes, no descarta abrir un concurso específico de ferries y replicar este dispositivo, que es muy similar a un vuelo macro, pero bueno, va por mar, pero vamos, el concepto es muy similar y con la misma opacidad y la misma peso policial y sin otros pasajeros, etc. Respecto a vulneraciones que se producen en las deportaciones, bueno, hay la falta de asistencia jurídica y de intérpretes que ya vivimos en las situaciones en el CIE y deportaciones express. Siempre hemos denunciado que se producen sin notificación en muchos casos, con lo cual no puedes prepararte ni avisar a nadie que te recoja, ni a conocidos. Aparte, te dejan en la capital del país, bueno, no todo el mundo es de la capital del país, etc. Pues aún más habitual es que se produzcan sin notificación. Los vuelos a Marruecos, por lo menos los que salen desde la península y desde, digamos, gente del CIE, no los están notificando a ningunos. Respecto a malos tratos, pues eso siempre hemos denunciado, y cuando hemos tenido testimonios lo hemos denunciado públicamente. La semana pasada salió la sentencia de una denuncia con un vídeo de malos tratos en un vuelo producido a República Dominicana, creo que recordar, en 2015. Si habéis visto esa noticia, pues la sentencia a la agente de policía a la que condenan, no sé si llamarlo condena, porque no sé si legalmente es condena siquiera, son faltas, es un delito de faltas o similar, y le condenan a 600 euros de multa y 5 días de suspensión. Es ridículo, y esto solo muestra la impunidad y pues de lo que sucede en el pasado y a futuro. Es realmente muy peligroso que se produzca le se le dé tan poca importancia a las vulneraciones de derechos que se producen en todo el mecanismo de deportación. Bueno, tampoco respecto al COVID, los protocolos COVID de distancia, PCRs previas, etcétera, son dudosos o inexistentes. Querría destacar que bueno, el tema del COVID y la vacuna, no parece que el COVID vaya a paralizar las deportaciones, y lo que sí va a producirse, se está produciendo ya determinadas cuestiones en frontera que son bastante preocupantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Biden, que ha publicado una moratoria de 100 días de deportaciones, un paso muy positivo, pero hay una salvedad, que es una norma de salud pública en la que se escudan para hacer devoluciones en caliente, sobre todo a México, argumentando el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, es muy preocupante este tipo de argumentos de riesgo de contagio hacia los países receptores de migrantes, sobre todo en este contexto de reparto desigual de la vacuna, y la ausencia de ese tipo de preocupaciones encima, la hipocresía hacia el otro lado, hacia pues deportaciones sin protocolos. Y bueno, también en Estados Unidos concretamente hay evidencias de que muchos casos en marzo y abril
hubo mucho caso exportado de COVID a Centroamérica de vuelos de deportación, o sea que esto no es una cosa que no suceda. La hipocresía relacionada con el COVID es una cosa que va a afectar gravemente a todo el tema de fronteras e incluso deportaciones. ¿Quién se lucra con todo esto? El contrato actual de los vuelos macros lo tienen Air Nostrum con Evelop. Air Nostrum hace los vuelos internos, las conexiones internas más que el vuelo final, y Evelop los vuelos macro de deportación. Evelop, que pertenece al grupo Barceló. Este contrato está activo hasta mediados de este año y ya ha salido la licitación para el nuevo contrato. Se volverán a presentar los sospechosos habituales, que son estas personas, estas compañías, y también Air Europa probablemente se presente. Air Europa nunca ha renunciado a los vuelos de deportación. Air Europa anda en conversaciones con Grupo Barceló con Iberia lo ha comprado, el Grupo Barceló y Globalia andan en conversaciones. Digamos, todos los grandes grupos de la aviación española, ninguno ha renunciado a las deportaciones. En los vuelos comerciales, existe con la connivencia también de otros, por ejemplo a Marruecos se está deportando con Air Maroc, en los vuelos ya hay vuelos deportaciones comerciales vía vuelos de Iberia. Y bueno, también como labor, digamos, de contacto con otros colectivos internacionales que hacen este tipo de denuncia, comentar que hay una empresa mallorquina llamada Privilege Style, una empresa de charters, que es muy activa en vuelos de deportación desde Alemania, Reino Unido, al menos, Austria creo que también. Y bueno, también participamos el boicot a esta compañía, que coincide que es una compañía que tiene contratos activos con la Liga Española o los equipos de fútbol de la Liga Española, digamos que es la que está operando muchos de los vuelos de nuestros equipos de la Primera Liga cuando viajan a hacer algún partido de fútbol de la Liga Europea o tal. Entonces, animo también a hacer boicot y llamar la atención y dar un toque respecto a lo que podemos hacer, que no se apoya a una compañía que participa en las deportaciones en otros países, aunque no esté dentro del negocio en España, que suponemos que es porque no puede más que porque no estuviera dispuesta. Y para acabar, también quería destacar el papel creciente de Frontex en España, en Europa y en España. Frontex es la Agencia Europea de Fronteras, siempre ha tenido un gran papel en los macro, en todo lo que es la barrera en frontera. Está cogiendo muchísimo más poder, quiere hacer muchas más deportaciones y lo que es la parte marítima está cogiendo mucho más poder y presencia en España, tanto en el mar de Alborán como en Canarias. Si habéis estado atentos a noticias de la frontera marítima de Grecia, hay muchísimas denuncias respecto a la corrupción en Frontex, a las malas prácticas, a devoluciones en el mar, devoluciones en calientes en el mar que se están produciendo en esa zona con riesgo para la vida de las personas, y hay un riesgo cierto de que todas estas prácticas que es muy difícil además evidenciar porque es difícil tener una cámara al lado de la patrullera de Frontex en mitad del mar, empiecen a suceder también en nuestras fronteras marítimas, donde se produce, en vez de deportar, se produce una barrera en el mar para evitar que lleguen, pero una barrera del mar sin ningún tipo de concepto de salvamento, con un concepto de expulsión y aumentando el riesgo a la vida de las personas que inician ese trayecto. Pues muchas gracias.